¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en braulio.com. Ahora sí, comenzamos. Esta es la historia de Rodrigo Cárdenas, diseñador gráfico, emprendedor, sommelier y mezcalier. Y es interesante porque en la secundaria empezó a realizar invitaciones para fiestas de 15 años con su propio taller de serigrafía en casa y terminó fundando una marca de encendido fácil para parrilladas y asados de talla internacional. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. Aprende a hacer las cosas con tus propias manos. 2. Analiza el costo de oportunidad y simplemente hazlo. 3. Anímate a tener tu cajón de ideas. 4. No hay cliente pequeño. Y 5. Escoge tus nos. Aquí la tienen. Mi Ro, bienvenido a Gritones, güey. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, pues ahora sí que un gustazo, ya nos conocemos de hace un rato y qué padre coincidir en este proyecto. La verdad es que me fascina y bueno, los temas que traes con los demás invitados y definitivamente es algo que enriquece a todos los emprendedores que estamos en la industria del negocio. Sí, buenísimo. Quiero arrancar el episodio pidiéndote que me cuentes cuántas puertas zafaste con todo y marco con la ayuda de tu hermano. Híjole, ¿a quién le preguntaste? Pues mira, sí, fueron varias veces la misma puerta. No quedaba bien. No quedaba bien y llegó un momento en donde ya más bien, yo creo que mis papás nunca se enteraron de cómo se zafaba, porque ya nada más la poníamos en el marco. Empezaba la persecución, la pelea, te persigo, me persigues. Mi hermana se encerraba en su cuarto y del forcejeo terminaba venciéndose el marco de la puerta y ya nos asustábamos. Era un juego entre ustedes, se perseguían. Sí, pero bueno, ahí Maru más bien también no le medía porque yo la seguía aventándole a lo mejor un suéter o la chamarra o lo que sea, lo que tuviera. Pero ella me llegó a aventar, por ejemplo, un sacapuntas de los que se empotraban en el respirador. Con decirte que una vez me agacho, o sea, me lo avienta, me agacho y le pega a la lámina del apagador. Y la lámina del apagador hizo un hoyito que si eso me hubiera dado en la cabeza, ahí te cuento, ¿no? Pero sí, al final terminábamos siempre molestándonos pues, como hermanos. Aquí tiene mucho que ver la diferencia de edad, nos llevamos solamente 2 años. Entonces de chicos, pues la verdad es que sí nos peleábamos mucho. Pero más grandes, ya en la edad del antro y en la edad de las salidas y eso, no, bueno. Nos llevamos de maravilla, porque además éramos cómplices los dos. A eso iba justamente porque sé que hay una complicidad con tu hermana muy especial. Háblame de eso. Total. Padre, porque pues imagínate que había veces que íbamos a la disco y a ella la dejaban pasar y a mí no, porque cuando las mujeres se arreglan, aunque sean más chicas, se ven más grandes y además el perfil que tiene el negocio del antro, pues era ese, ¿no? Tener más mujeres que hombres y pues también era parte del atractivo. Y era padrísimo porque a ella le valía. Ella entraba y me decía, ay, al rato vienes por mí. Y yo me quedaba afuera. Me regresaba a la casa y mi papá me preguntaba, oye, ¿y qué? ¿Por qué vienes solo? No, pues es que Maru sí entró y pues yo no. Bueno, pues duérmete y al rato vamos por ella. Y ya, sí, tal cual dormía, ya vamos por ella y ya.
¿Y esa complicidad persiste hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, hijo, la amo porque sabe todo de mí. Es mi coach en el tema, sobre todo con las mujeres. Oye, a ver, me conocí a ella y conocí a Sado y me preguntan, ¿y cómo es? A ver, ¿podemos hacer una llamada con ella? Sí, claro, Y dice, nada más con escucharla, entre mujeres pues sienten esa vibra. Y me dice, no, pues bien, sí, dale por aquí, dale por acá, ten paciencia, así asado. Y es como mi coach en el tema de... ¿Dónde naciste? En la Ciudad de México. ¿Ahí estudiaste primaria, secundaria, preparatoria? Hasta nos fuimos a San Luis Potosí, a quinto de primaria y a San Luis Potosí. Mi papá se movía de trabajo, él era también como muy inquieto, andaba en el tema siempre fue, desde que tengo uso de razón, gerente de producción. Estábamos cerca de las fábricas y yo me acuerdo que yo conocí los trabajos de mi papá, todos los trabajos, conocí siempre su oficina, como que se preocupa mucho por acercarnos a lo que hacía. Y como buen ingeniero del Poli, pues muy calculador y muy... no se lo dejaba todo en la escuela. Con él sí era bastante seguido que nos vieras con él haciendo las tareas y nos revisaba las tareas. Mi mamá igual, mi mamá siempre estuvo cerca en la escuela. Si no estaba en la asociación de padres, iba seguido a la escuela, se iba muy bien con las maestras. Entonces, esta parte como que formativa de no dejar toda la escuela, pues fue algo súper importante. Mi papá nos enseñaba muchas otras cosas además de la escuela. Y por lo tanto no fue tan exigente con las calificaciones. Él decía, ustedes denle y una calificación no los define, ¿no? Como que él estaba muy seguro de enseñarnos y involucrarnos en otro tipo de competencias que tanto de la escuela. Ahora me hiciste recordar, mi papá decía que más de 6 de calificación era vanidad. Sí, tal cual. Y Maru, por ejemplo, ella siempre fue de 10, pero era por ella. No, digamos que no era que nos los exigieran así, era por ella. Y a mí me daba pena. O sea, de repente, porque antes era de que leían las calificaciones, ¿no? Enfrente del grupo y todo eso. Y yo me esforzaba un poco más. Pero tampoco era así de 10. Fui muy distraído, muy inquieto. Pero me daba pena reprobar. Casi no reprobé, pero tampoco fui, por ejemplo, nunca fui en la escolta. Y Maru sí, Maru era escolta y procuraba ser abanderada, además, porque entre la escolta ves que hay nivel, entonces era abanderada. Sí, los que están en la escolta normalmente eran como que los más inteligentes. Sí. Ajá. Entonces, llegas en quinto de primaria a San Luis Potosí. Ahí hasta estuviste. Hasta primera secundaria. Una secundaria padrísima, de las mejores escuelas que he estado, porque además era una secundaria muy grande. Era la número 1. Secundaria 1 de San Luis Potosí. Y súper interesante porque ves que te dan como un taller. Empieza a taller, yo me metí a dibujo técnico, pero había mecánica, pero había corte y confección para las mujeres, había torno, máquinas y herramientas que yo no había visto ni en México y menos en Cuernavaca. Entonces, pues fue muy padre porque... Pero ustedes de la Ciudad de México se mueven a San Luis. Todavía no tocabas Cuernavaca. Teníamos vínculo con Morelos porque teníamos una casa de fin de semana en Huastepec. Entonces mi papá adquirieron una propiedad ahí en un terreno, primero en Colinas de Huastepec, un fraccionamiento de charros. Entonces era muy chistoso porque nosotros jugábamos tenis, pero pues ahí los vecinos eran charros, ¿no? Y estando en Huastepec, las compras grandes o las compras especiales como pues, un ventilador o la máquina de fumigar y eso lo hacíamos en Cuernavaca.
Y además nos gustaba mucho ir al Vips ahí del centro de Cuernavaca, que estaba padrísimo, una decoración padrísima, ¿te acuerdas? Mucho arte, vidrio, murales, Vegetación. su vegetación. Entonces, como que las compras, donde lo que no había en Huastepec lo hacíamos en Cuernavaca. Y yo creo que desde ahí le llamó la atención a mi papá a Cuernavaca, que después de San Luis Potosí dice, no, yo no me regreso a México. Llega el momento en donde tienen que también cambiar de residencia. ¿Por qué? Por el trabajo de mi papá. Otra vez, por la chamba de tu jefe, tienen que irse ahora a Cuernavaca. ¿De qué era el trabajo de tu papá? ¿Era el mismo o tuvo que cambiar de giro o qué? No, siempre fue producción, diseño. Y ya después, ya en Cuernavaca, empezó a cambiar más de empresas, porque siento que mi papá como que se aburría. Entonces, cuando llegamos a Cuernavaca, estuvo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que era el encargado del departamento de prototipos. Él diseñó, junto con su equipo, por ejemplo, los controles de Laguna Verde, porque el instituto trabajaba para Comisión Federal. Y diseñó algunas de las campanas que están en las torres eléctricas. Hay unas campanitas que hacen aislantes de los cables. Y bueno, pues siempre él en la casa y en su oficina siempre hay respirador y reglas y Leroy y todas estas herramientas de dibujo técnico muy preciso. ¿Tu papá y tu mamá viven? No, ya no. Ya no. Ninguno de los dos. ¿Qué consideras que es lo principal que te dejaron? El saber, el saber que tenías un respaldo para poder hacer las cosas. Yo creo que eso fue, o sea, si no teníamos tanta solvencia económica, él nos procuraba que pudiéramos hacer nuestras propias cosas. Entonces, de hecho, soy muy chambitas, ¿no? Por ejemplo, yo contratar a un plomero o al carpintero y eso, a menos que sea algo muy especial. Pero tanto Maru como yo, o sea, Maru le ponen, si ella te hace un hoyo con taquete, el talado. Te puede colgar un cuadro sin poner. Perfectamente. Sabe qué broca y qué taquete y tiene idea si es tornillo de madera, de parametal, si es pija, qué tornillo de cuerda fina. O sea, los dos, porque nos involucraba mucho en las tareas del hogar, de arreglar, ¿no? Que también en la casa era muy difícil que vieras algo zafado o chueco y pues, todo lo arreglábamos, ¿no? Y mi mamá igual, aunado a que acampábamos, los dos fueron alpinistas. Entonces, pues te da muchas tablas para ciertas habilidades. Desde quitarte el miedo de caminar un buen tramo en el bosque, solo, o acompañado, pero te da muchas herramientas de sensibilidad. Ahora, me llama la atención que me platicabas en una ocasión anterior que estuviste en puras escuelas de gobierno hasta la universidad, que esa fue otra historia. Y ahora que dices el respaldo, el apoyarme en que pudiera hacer ciertas cosas en lugar de otras, quizás una especie de costo de oportunidad, ¿cómo lo interpretas hoy? Justo con ese valor, como el costo de oportunidad que bien dices, porque si bien no estaba en una escuela de prestigio de paga, sí estábamos en el mejor club de tenis y con el mejor entrenador, por ejemplo. Entonces, como que mi papá supo equiparar muy bien o sustituir muy bien ese tipo de apapachos con nosotros, ¿no? Ponderaba de alguna manera, a lo mejor a Rodrigo no voy a pagar una escuela privada, pero sí le voy a pagar al mejor entrenador de tenis. Ajá. Eso, y entonces pues te da otro tipo de habilidades. Te da acceso incluso a conocer a otras personas. Al final coincidíamos, o sea, los compañeros que tenía en la escuela, en el tenis, pues estaban en la escuela privada, etcétera. Con Maru sí, con Maru tuvo más oportunidad de estar en la escuela particular. Y él me decía, bueno, y en la carrera, ahí sí en la que quiera. Quiero regresar tantito al tenis. Ajá.
pinta como si el tenis lo conociste en Cuernavaca. No. Desde los 5 años jugamos tenis. Jugamos en el Casablanca Satélite, que hoy por hoy es un club muy, muy bueno, muy prestigioso, muy de tenis. Había 17 canchas, o sea, 17 canchas llegamos y nada más asomarte desde la caseta de donde te dan el control de las canchas, era un mar de canchas. Y a nosotros nos entrenaban, la clase era en el estadio. Entonces desde chico como que te empujaban allá, estar en gradas, los papás viendo las clínicas. Había una clínica como especial, me acuerdo que eran los sábados, y tenías como público. Sabías lo que era entrar por el callejón donde salen los jugadores del estadio. ¿Por qué tenis, Ro? Porque mi papá fue mucho tiempo de raqueta, jugaba frontón. Como estaba involucrado en compañías españolas, sus jefes jugaban frontón. Cuando estuvo en YEM, cuando estuvo en Philips, se lo jalaban al grupo, y en vez del equipo de fútbol, él o frontón o alpino, estaba en los clubes alpino, por eso eran alpinistas. Entonces llega a la universidad. Tú sigues con el tenis, ahí en Cuernavaca. ¿Cómo te decantas para saber qué estudiar? Yo vengo de una familia de 6 diseñadores. Yo soy el 6º diseñador y más grandes mis primos. Y siempre estuve en contacto con el diseño desde mi papá, pero él como muy técnico en la parte de dibujo técnico. Yo estudiaba en el Poli. Yo veía las láminas de mi papá de dibujo técnico, de piezas, de herramientas, de brocas, y están hechas así, pero parecía plotter. Desde la calidad de la línea, la calidad de los achurados, la limpieza de las láminas, que ahí las conservo, están padrísimas. Y de veras, cómo era la dedicación antes de una calidad de dibujo. Parecía plotter y hechos a mano. Entonces, y él me revisaba mis láminas. Él me revisaba mis láminas de dibujo técnico. Incluso alguna vez el profesor me dijo, no quiero que vuelvan, que las cotas las rellenen, porque las cotas no se rellenan. Entonces, mi papá me dice, no, tienes que rellenar las cotas porque así es. Me dice, pues que mi profesor me va a bajar puntos. A ver, voy a hablar con tu profesor. Y va a hablar con el profesor. Oiga, profesor, es que le está quitando puntos a Rodrigo porque está rellenando las flechas de las cotas. Y entonces el profesor le dice, sí, pues es que así es mi clase. Dice, bueno, pero es que eso tiene una razón de ser. Las cotas no rellenas son para diferentes, tienen su función, y las cotas con la flecha llena es otra cosa. La verdad ahorita no me acuerdo, pero sí tenía su función, era como la calidad de línea. Claro, los primeros planos eran más gruesos y los planos atrás eran más delgaditos. Entonces, pero mi papá lleva su portafolio de las láminas. Y entonces el profesor dice, bueno, pero ¿y usted qué, no? Bueno, es que yo soy ingeniero, y saca su blog del Poli. Y ya el profesor dijo, no, hombre. Se cuadró. Se cuadró. ¿Qué tanto influyó tu papá que estudiaras diseño de manera directa? No. Porque indirecta, pues tú Ajá, veías, sí. ¿no? El accionar ahí en casa. Ajá. No tanto. Incluso un poco se preocupaba porque no se preocupaba por el tema de la habilidad, sino diseño era una carrera pues más reciente. Él no había diseño gráfico en su época. Sin embargo, hacía diseño gráfico él porque tenía comunicación visual y diseñaba y ordenaba visualmente elementos que la gente necesita intuir. Es el principio de la intuición para que tú puedas generar una función. O sea, al final el diseño gráfico es una función, es la diferencia del arte. El arte plástico va del artista hacia la expresión, y el público o el cliente lo escoge. Y el diseño gráfico es al revés. Tú tienes un producto o un elemento o un objeto al que necesita comunicación visual.
Entonces tienes que adaptarte al objeto, al producto, al personaje. Tienes que adaptarte a él. Esa es la gran diferencia. Y el nivel de creatividad que eso implica. Así es. O sea, en mayúsculo. Sí. ¿No? El que la creatividad se convierta en uno de tus mejores amigos. Porque además hay una frase muy padre en el diseño que el mejor amigo del diseño es la limitante, las limitaciones. Porque gracias a esas limitaciones y a ese orden, es el reto. Y en el arte no, en el arte es totalmente abierto y a alguien le va a gustar y alguien va a escoger tu cuadro. Por supuesto. ¿No hubo otra carrera que te coqueteó? Sí, varias. Arquitectura, por ejemplo. Cuando me metí a diseño, teníamos de vecinos los talleres de arquitectura y los arquitectos. Y yo hasta me metía a sus clases. Bueno, había profesores que de repente creían que yo estudiaba arquitectura, porque me metía a sus clases. No teníamos de repente maestro Valtalgo esto y me metía a arquitectura. Incluso el director de la carrera, en ese entonces Alfonso Tosein, muy querido, de mis profesores más queridos, arquitecto, gestionaba los permisos para que me fuera con ellos a las excursiones. Y así pude visitar el taller de, por ejemplo, de Agustín Hernández, diseñó la Tapo, diseñó Celanese, diseñó... ¿Dónde estudiaste, Ro? En La Salle. En La Salle. En La Salle. Ok. Hay un momento de tu vida en donde empiezas a convivir con un taller de serigrafía en casa y, si no me equivoco, eres de los precursores de la piratería en México. Se podría decir que sí, se podría decir que sí. ¿Dónde embona ese surgimiento del taller? ¿Ya estabas en la carrera? ¿No estabas en la carrera? No estaba en la carrera, esto fue en la secundaria. Y justamente por el tenis, pues nosotros no teníamos las posibilidades de comprar toda la ropa de marca que había en el tenis y de las marcas. Y yo siempre fui me gustaban las marcas, además. Y creo que de ahí también parte el diseño, los logotipos. O sea, a mí los logotipos me encantan, las marcas. Y pues llegó un momento en donde la exigencia del alto rendimiento del tenis, pues estar comprando playeras y pues yo veía a los demás amigos que traían, que de Prince, que de Kennex, que de pues todas las marcas de las raquetas. Y mi papá dice, oye, pues, ¿por qué no las estampamos? Yo sé cómo se estampa, ya soy una técnica que se llama serigrafía. Entonces fuimos a la Ciudad de México, en la calle Isabel la Católica, que te venden todo el material para serigrafía. Y la primera vez que estampamos, que agarré un rasero y estampamos en la malla, a través de la malla, y cómo pasa la tinta. Fue mágico, es mágico, ¿no? Cómo aparece. ¿Qué sentiste? Dije, no, pues me encantó, porque entonces se me abría a mí una posibilidad no solo de tener estas playeras con las marcas, sin saber o estar consciente en esa época que era piratería. Pues era piratería, porque finalmente... Pero los logotipos los dibujábamos nosotros, mi papá y yo dibujábamos los logotipos igualitos, y con toda esta técnica y herramientas que teníamos y compases y plantillas y todo lo del material. Así, o sea, así es como se hace y se genera. No había, por supuesto, mala intención. Era la mala intención. Esta magia de empezar a diseñar, de trazar. Sí. Por ahí tú eres buen amigo de Carl Forcell. Así es. Y él dice que no hay diseñador que no empuje lápiz. Claro. Yo, una de mis pruebas, cuando tuve el buró de diseño, por ahí escuché algunos comentarios de entre compañeros que empezaban a trabajar con nosotros. Nos decían, no, pues es que Rodrigo es súper exigente y es muy mamón para el tema para entrar con él a trabajar. Y no es que fuera así. Y ellos lo veían porque, ¿sabes qué preguntas hacía? ¿Sabes leer? Y ellos saliendo de la Salle o de la Ibero o de la UAM o de cualquier universidad, pues hasta se reían. ¿Cómo que sí sé leer? Sí, ¿sabes leer? No, pues que sí. O sea, ¿qué porcentaje? ¿Cómo qué porcentaje? Sí. Si yo te pongo ahorita a leer una hoja, si me dices que al 100 es porque no vas a fallar, no te vas a atorar.
No, bueno. Bueno, Pero hablas de lectura tradicional. lectura. O sea, de Saber un leer. libro. Saber leer una cuartilla. ¿Por qué era tan importante para ti? Ahí te va. Luego la segunda pregunta es, ¿sabes escribir? No, pues claro, oye, pues es que es mi universidad. Preguntas que no tenían nada que ver con el diseño, ¿eh? Ok, ¿a qué escribir? ¿A qué porcentaje? No, pues al 100. O sea, si yo ahorita te pongo a escribir, no tienes ni una falta de ortografía y eso. No, bueno, pues, entonces ¿a qué porcentaje? Y uno, lo que yo buscaba que me contestaran, y uno sí se atrevió. Bueno, ¿y tú sí? Le digo, no, yo no. Por eso te estoy preguntando. Aquí todos los documentos y todos los logotipos y todo lo que se genera aquí, lo revisamos todos. Hasta el auxiliar del secretarial, todos. Y si puedo, hasta el poli. Porque tienes una ceguera de taller donde ya das por hecho que dice, es más, en los títulos más grandes y ahí se te pueden ir. Esa época de serigrafía que empezó como a abrirte el coco de imaginar, de trazar, ¿no? De más. ¿Fueron tus primeras interacciones con el emprendimiento? Sí. Sí, porque me tocó una época donde en ese entonces, en la secundaria, tienes compañeras quinceañeras y yo creo que le hice a todo el salón y a otros salones sus invitaciones de 15 años y entonces se te involucraba. Porque la otra, había la que la quería igual a la de la amiga y la que no quería nada igual a la de la amiga, ¿no? Desde el papel y había, imagínate, muy pocos papeles. Se ve que trabajar con el fondo para que entonces solo saliera el color del papel o la textura del papel o hacer la textura del papel que también se puede. Entonces, pues, por eso las limitaciones son el mejor alimento para la creatividad. Totalmente. Me gusta cómo lo atacas. Cuando tienes ciertos constraints, ¿no? Dices, ¿cómo le hago? Esa es la pregunta de que genera el ingenio y la creatividad. Entonces empiezas a interactuar con el emprendimiento, con la serigrafía, con las invitaciones, boletos. Sí. Y de ahí sacaba para mis, como decía mi papá, mis chuchulucos, ¿no? Para lo extra que él no nos podía dar. Y de ahí sacaba para. Ya estabas encaminado casi a estudiar diseño. Sí. Pero a pesar de que tienes una gran educación en esta universidad privada, también sé que visitabas las firmas o los despachos de tus primos. Así es. ¿Qué tanto impacto tuvo eso en ti? Pues yo veía ya proyectos en vivo, en serios. Y por eso era el tema de preguntarles yo a mis colaboradores, ¿sabes escribir? ¿Por qué? Porque si sacamos un archivo con una falta de ortografía y se manda a imprimir, todo eso ya no sirve. ¿Cuántos menús regresaste tú, por ejemplo, en tu negocio con faltas de ortografía? Ya no sirve. Y los menús es casi de las piezas más caras dentro de una aplicación, en una imagen corporativa, en un concepto. Ahorita que lo mencionas de saber leer y escribir, un diseñador, de repente creo que pasan desapercibidas estas cosas, claro, hasta cotizar. O sea, cuando le dicen diseñador, claro, yo mando una cotización, viene toda chafa. Sí. A mí me pasa. Hoy me pasa. Y la reviso y me llega a pasar y me da pena, me da mucha pena. Entonces, de veras, y yo fui muy distraído en ese tipo de cosas, a pesar de que tuvimos una profesora de lectura y redacción buenísima, Lidia Elizalde, le mando un saludo, es súper exigente. Y redactar, o sea, no, de veras que poco atención le ponemos a esas disciplinas y son súper importantes, sobre todo si te vas a dedicar a la comunicación visual. Quiero detenerme muy brevemente en esta carrera estudiantil que tuviste para seguir hablando un poco de diseño y de emprendimiento, que sé que vamos a llegar a una historia muy particular que tienes. Uh-huh. Pero el otro día también tú y yo hablábamos del bullying. Sí. Y tu forma de verlo es muy particular porque a mí se me hace que eres un tipo con sangre muy ligera. Pero ¿qué pasaba por tu mente cuando recibías ese bullying? Ajá. En las diferentes etapas? Que antes no se llamaba bullying, o sea, sí, no. Hoy está como de moda la palabra bullying. Sí.
no nos enorgullece a nadie y yo tengo que confesar que lo hice. Sí, yo también. Y es algo que no me siento nada orgulloso, pero en tu caso, ¿cómo lidiabas con eso? Sufría de bullying, primero pues por mis condiciones físicas. Siempre fui el más chaparrito, el primero de la fila. Pues soy moreno y ya más morenito, entonces ya sabes, desde Sorullo, el Evo, había una caricatura del angelito guardián negrito y el Evo, y bueno, todo el bullying que te puedas imaginar. Pero entonces, bueno, pues me voy a involucrar en el bullying juntándome con los buleadores. Entonces siempre me juntaba con los más grandes, con los más gandallitas. Y eso me ayudó mucho, porque al final ellos mismos, así como te molestaban, también te protegían. Pero también te resbalaba. Contigo, como que incluso te da risa, como que Sí. no te veo que haya sido parte traumática de tu... No, para nada. No, imagínate que una vez mi mamá iba por mí a la escuela, por ahí en primaria, y mi mamá, no sé si recuerdes, pues es güera, era güera. O sea, blanca y pelo güero y todo eso. Algún día, esperando ahí con la bola de los amigos, uno dice, oye, ya vino por ti la señora. O sea, creían que yo era el hijo de la muchacha y que mi mamá pasaba por mí, o sea, que la señora pasaba por mí, ¿no? Entonces imagínate si yo hubiera, o sea, alguien, a lo mejor ese comentario sí le afecta muchísimo, ¿no? A mí me daba risa. Digo, no, es mi mamá, pero es que tu mamá es güera. Sí, porque mi papá pues, es moreno, ¿no? Pero, o sea, llegó a haber comentarios así. Pero tú como que internamente le dabas vuelta a la situación o realmente en serio no te afectaba en lo más mínimo. No. Siendo tan joven o niño, no de repente era como, le voy a dar vuelta de esta manera, alguna técnica, Sabes que no tenía esa conciencia, pero ahorita me estoy acordando y creo que, ¿por qué nunca me había preguntado y por qué nunca me afectó? O sea, era un consentidazo también de mis tías, hermanas de mi mamá, y sí, y era, ay, mi negrito, mi morenito, Entonces, como que ellas me lo decían de cariño y también era padre para mí. Pues sí, ser el negrito y mi morenito y como que era una aceptación mi chaparrito, ajá, y le dabas rápido vuelta, pues sí, con ese cariño también que recibías. Sí, fíjate que ahorita estoy con el mismo comentario, pero de manera cariñosa, ¿no? Claro. Igual mi papá, o sea, mi papá también siempre fui así súper consentido. Los dos, Mario y yo somos los consentidazos y yo creo que eso, mira, ahorita te lo estoy como, creo que eso fue. Mencionabas a tu papá. Retomando el tema del emprendimiento y los negocios, sé que él dejó pasar una oportunidad que te marcó. Dos muy importantes. Una a él lo invitaban a ser socio de las galletas Cuetara porque alguien tenía las máquinas, pero le faltaba un gerente de producción y él había trabajado con él y no le entró. Pues que él se iba mucho a la segura. Y otra donde a un tío le vendían un taller donde fue a ver incluso las máquinas y le dijo, oye, cuñado, ve a ver las máquinas porque las quiero vender, quiero ver qué onda con este taller para mí que es muy valioso, pero además, si quieres, trabájalo porque además ya tiene cliente. ¿Y sabes qué hacían? Los casetones de las cajas de los registros de los apagadores. Y ya hasta tenían ahí la marca que ellos le maquilaban a esta compañía. Ya tenían clientes, ya tenían trabajo y todo, y no le entró tampoco. ¿Por qué crees? Yo creo que era un poco su inicio, también su historia. Mi papá nació en Tepito y tuvo muchas carencias. Mi papá a los 6 años se fue de su casa, se escapó y fue a dar a una imprenta y ahí vivió. O sea, en las calles ahí del centro de la Ciudad de México. Y fue a dar una vecindad ahí donde había una imprenta
Y él también desde ahí tuvo conexión con el tema de la impresión, esta, ¿no? Y sabía perfecto, o sea, empezó a barrer, o sea, le pagaban porque barría la imprenta y acomodaba la imprenta. Y después se empezó a meter ahí con la Chandler y con las diferentes máquinas. Y pues le costó mucho. O sea, mi papá me cuenta que él inició su carrera a los 25 años. Me genera curiosidad que tu papá con esta versión al riesgo, tú no tienes esa versión al riesgo. Pues no, sí estoy más relajado en lo que pues vamos a dar. ¿A qué crees que se deba eso? Justo a eso, justo a lo que le agradezco mucho que él nos... O sea, por un lado él le dio miedo, pero también nos empujaba, ¿no? A ver, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque hasta en el tenis tampoco fue de querer ser el mejor. Y yo veía que muchos papás presionaban a los hijos por la competencia durísimo, ¿no? Pero hasta casi hasta les reclamaban, ay, pues no te tengo con el mejor maestro, y no ganas, ¿no? O sea, como que él era hasta donde puedan y diviértanse. Dices que tu papá al final le decían, hagan lo que ustedes quieran, pero diviértanse. Y también mencionabas al inicio de la conversación que eres bueno haciendo chambitas o has hecho diferentes chambitas. ¿A qué te refieres con eso? A todas las habilidades que puedes tener de conocer las herramientas, para qué son las herramientas, hacer arreglos en la casa, poder tener idea de cómo cortar una tabla, de los materiales, el uso y los materiales es importantísimo. A lo mejor nunca vas a hacer trabajo de albañilería, pero mi papá lo nos explicaba la diferencia, a lo mejor entre un tabique, un ladrillo, un block, ¿no? Y por qué, y las dimensiones, y el cemento, o sea, y no es que fuéramos a trabajar en albañilería, pero te da idea de por qué funcionan y cómo funcionan las cosas. Sí, y él como ingeniero, pues imagínate, entonces también teníamos contacto con máquinas, pero más allá de eso era enfocado al ser útil, tanto en tu propia casa, para tu vida, para en otras casas, para como que servir y apoyar a la gente. Estas nociones que te da tu papá, ¿cómo influyeron o qué papel juegan con esta marca que creaste, que está por todos lados y que me imagino que cuando nació, pues tiene mucho de esos ingredientes? Muchísimo, tiene mucho ingrediente en lo visual, en la presentación, tiene mucho ingrediente de mi tren de aprendizaje, que es un concepto que te aprendí a ti, que mejor explicado no hay. Este tren de aprendizaje del diseño tiene una presentación muy bonita que cumple, más allá de lo bonito, lo estético, cumple con la comunicación, porque es un producto que necesita mucha comunicación para poderse usar. Pero al interior de la fábrica, las matrices de los procesos de cómo armar el producto, lo aprendí totalmente de mi papá. Y a mi papá le hubiera que, lamentablemente mi papá en ese entonces ya había fallecido. Pero creo que para mí fue un honor, hacerle honor a mi papá, en el que las matrices de cómo doblar el empaque, cómo formar el envase y cómo hacer la línea de producción, pues eso no lo diseñé. O sea, no hubo un ingeniero de procesos que contratáramos para eso. Yo tenía idea de que primer paso, segundo paso, y de este paso pasa al otro, y de aquí lo pegamos, y de aquí lo dosificamos, y de aquí lo cerramos, y luego de aquí a la tarima, y así se emplea. O sea, de verlo, de acompañarlo. Ro, con todo lo que hemos platicado, quiero que desembarquemos en tu último emprendimiento, lo que te enseñó tu papá, el taller de serigrafía, las chambitas, el saber hacer muchas cosas con tus propias manos. ¿Cómo surgió
esta última idea? Pues a partir de la necesidad y de la urgencia de atender a los invitados, como bien le dices, toda la parte del diseño, y me fui llevando al tema de la gastronomía. Soy gran aficionado al asado, y una vez que un amigo me invitó a hacer un asado a su casa, pues ya teníamos los invitados encima, ya teníamos los niños con hambre, y ya habíamos comprado un carbón húmedo sin darnos cuenta. Pues, tú llegas y compras cualquier carbón y su intención es hacer la carne. Y si bien pues sé muy bien prender el carbón, te digo que mis papás siempre fuimos de campamento, y será clave poder hacer fuego, ya sea para la fogata o para cocinar. Y decía, ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué está el carbón? O sea, sí, pues estaba húmedo y un carbón de mala calidad. Y tú sabes que a mí me gusta ser pues muy buen anfitrión, y todos los detalles en la comida y la gastronomía y cuidar todo. Y me estaba desesperando que no podíamos meter la carne y los invitados, etcétera. Y dije, no es posible. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible también que no haya algo que a estas alturas no te ayude a facilitar el encendido, sino tener que usar la secadora y el calentador eléctrico? Los chetos. Así, ¿no? Los chetos, la servilleta con el aceite. Sí hay, pero todo tiene que ser a través de que lo conozcas y no de algo que ya venga listo para que lo hagan. Y me acuerdo que esa semana, esto fue un domingo, sábado, domingo, y esa semana coincidió también, fíjate qué importante, que esa semana de repente llegué a la oficina, lo que nunca me había pasado, no tenía pendientes de diseño, todo estaba entregado, no había pendientes de diseño. Dije, bueno, pues voy a sacar del cajoncito, y esta es una de las ideas, porque tengo varias ideas en los cajoncitos. Y dije, pues ayer y esto, ¿y cómo es posible? Me puse a dibujar una idea de cómo empezar a ver un facilitador del encendido para los asadores. Y hay iniciadores de fuego, hay diferentes iniciadores de fuego, pero vienen por separado. Está la chimenea esta de aluminio que pones el carbón, pero tiene un iniciador de fuego además. Dije, bueno, ¿cómo todo esto lo hacemos portable? Porque seguramente no soy el único que se ha enfrentado a la dificultad de prender el carbón. Y además, en Cuernavaca, que hay cientos de albercas, siempre dicen, ¿cuál es la comida típica de Cuernavaca? Todos dicen, pues que la cecina y que el taco corazón. Para mí la cocina típica tal vez de un estado puede irse transformando, y es de la que más consumen y de la que más hacen. Y en Cuernavaca lo que más se hace es carne asada. Pero incluso la carne asada ha tenido una evolución, porque yo me acuerdo de las carnes asadas de los papás, no tiene nada que ver con las carnes asadas que hoy hacemos, ¿no? Yo creo que con los papás era pues bisteces, chorizo, nopales, cebollitas. Y hoy es totalmente diferente, ¿no? Son cortes ya más gruesos, otro tipo de guarniciones, más tipos de proteínas. Ya involucras pescado, camarones, cerdo, pollo, diferentes tipos de carnes, de cortes. Se ha sofisticado muchísimo el tema de la brasa, y además en esta sofisticación pues requieres que tu carbón dure más, darle sabor, las diferentes maderas que manejas. Antes nadie se preocupaba por saber qué madera usabas para el carbón, y ibas al mercado y te vas preguntando, oye, ¿qué tipo de carbón es? No, pues simplemente el carbón es un genérico del carbón vegetal. Siempre no sabías ni de. Y resulta que hay muchas variedades, que muchas son tóxicas, que no son aptas para hacer carbón, y menos para cocinar, porque te puede hacer daño.
existen las briquetas también que están impregnadas de cierto combustible para que encienda, porque prender unas briquetas así naturales cuesta un poco más de trabajo, más tiempo, y es tan compacta que no tarda mucho. Dura mucho encendida, pero también tarda mucho en encender. Entonces, las que hay en el mercado, la mayoría están impregnadas de algún combustible para facilitar. ¿Este cajón de las ideas Sí, es consciente? ¿Es deliberado que tienes un cajón Sí. literalmente que ya vas Sí. aventando ideas? sí. Tengo ahí otros 3 proyectos más que están ahí guardados, que están a punto de salir con este mismo proceso de sacarlo, atreverse a empezar a dibujar y a proyectar y aprovechar todo lo que se aprendió en el proceso del cubo. ¿Tienes alguna metodología que se te prende el foco, algo te inspira, lo apuntas en una hoja de papel y lo metes al cajón, o cómo Sí. lo haces? Sí, procuro dedicarle cierto tiempo a la semana a escribir sobre ese proyecto. Mi metodología es esa, simplemente como que tenerlo siempre en una lista presente, y en la calle vas conectando. En la calle vas conectando las soluciones, te vas inspirando en otros productos. Nosotros como diseñadores nos inspira mucho la calle. Yo creo que es una de las mejores referencias de cómo piensa la gente, qué consume la gente, para que puedas diseñar y solucionar diferentes necesidades. Y la otra es que nacen a partir de solucionar algo, ¿no? Y no tiene que ser algo ni tecnológico, no, simplemente hay tantas cosas que se ofrecen en una casa para solucionar, que ahí está la oportunidad. Regresando a este emprendimiento, ¿cuál es el primer paso después de hacer bocetos o empezar a proyectar? ¿Qué haces? Prototipos, puede ser escala y luego ya en tamaño real, pero algo que no tomamos en cuenta muchas veces es qué sucede a partir de que ya lo tienes, ya casi es un hecho, y la parte comercial y de logística nunca la tomas en cuenta. Y resulta que ese producto, ese primer producto va dentro de un envase o va dentro de una caja máster, y empiezas a hacer las cosas a partir de que no vienes pensando de atrás para adelante, pero de qué tamaño es una tarima y cuántos van a caber en la tarima, si cuántas cajas máster o cuántos primeros, segundos envases. Y entonces resulta que o te puede quedar más chico o te puede quedar más grande, y estos espacios, a la hora que vas a comercializar, la diferencia en costo logístico es impresionante, hacia arriba y hacia abajo. Para imaginarnos de qué estás hablando se me ocurre una idea de poder facilitar el encendido del carbón en asados, parrillas, etc. Así es. Por tu experiencia personal. Dices, ¿cómo meto ahora en una caja de cartón todo lo necesario Así es. para en cuestión de segundos Sí. o minutos, no sé, Entonces, prender el carbón? Entonces, lo que dices del embalaje, del espacio de las tarimas, de los contenedores, también del tamaño de la caja para que la puedes poner en una parrilla, o si no, pues, totalmente. Una caja gigante, Sí. una caja muy pequeña. Todo ese prototipar, ¿cómo empezó? ¿Cuánto tiempo te llevó? En prototipos sí nos llevamos más de 6 meses, casi un año, y muchos prototipos, más de 300 prototipos. Prueba y error. Pero ¿qué crees? Que tampoco fue tan consciente el tema de los tamaños, sino que los fuimos descubriendo poco a poco. Incluso tuvo muchas perfectibilidades, se puede decir así,
de tamaños durante el proceso, porque en cuestión de cada que hacíamos reimpresión de envase, lo hacíamos un poco más chico, porque esos centímetros resulta que se traducían en el costo logístico, en el peso y en todo, la resistencia del envase. ¿Primero pensaste en la marca, después en el prototipo o durante el proceso del prototipo surgió la marca? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Primero fue el nombre, luego la marca y luego ya el prototipo. Sí, uno como diseñador ya se sabe las demás partes de la película, pero si no está primero el nombre y todas las cuestiones de viabilidad legal y comercial, pues no puedes avanzar. Y eso sucede muy, muy a menudo. Muchos clientes dicen, oye, tengo este producto y le puse tal cual, casi mi nombre, y resulta que, bueno, pero ¿y ya lo registraste? ¿Ya registraste el nombre? ¿Hasta dónde vas a avanzar? No, pues que no, yo creo que no existe, no, güey, hay que verlo. Y después de ahí, eso es por la vía legal, pero después comercialmente y ahora en las redes sociales y está disponible tu dominio y cómo va a ser tu correo. O sea, entonces toda esta viabilidad antes de poner el nombre, y porque muchas veces ya imprimieron, ya mandaron a producción todo lo impreso y resulta que al final, bueno, luego lo registro. A mí me ha funcionado pensar que cuando estoy ideando una marca, una señal que me funciona es si el .com está disponible o no. Totalmente. Porque si es .com, .mx, .mx, .org, no sé qué, pierde punch, porque quiere decir que ya hubo una investigación donde ya las demás están ocupadas y entonces no fuiste. No es que tengas que ser el primero siempre, pero sí tiene que ver con la percepción y el músculo que te da la propia firma. Entonces, nombre, marca, prototipar, me imagino que ya llevan alrededor de año y medio haciendo todo eso. ¿Alguna vez sentiste ganas de rendirte? Sí hay esa sensación y te voy a explicar en qué momento. Y no de rendirte como tal, de ya tirar la toalla, sino que es un paso o un obstáculo que más bien lo tienes que vencer y lo tienes que pasar. Ejemplo. Y esto lo hemos dicho en varias pláticas y conferencias que nos han invitado de emprendedurismo. En ese entonces mi socio y yo, ninguno de los dos teníamos dinero. Era nuestra propia idea, nuestras computadoras, y a darle y a vender y a pichar la idea. Entonces, siempre tenemos la idea de como emprendedores, tocar y ayudar a tu comunidad. Nosotros, por ejemplo, en el estado de Morelos, y no, pues sabemos que hay 2 fábricas de cartón que nos pueden ayudar al tema del envase, y tocamos la puerta y salimos más rápido con la puerta en las narices que nos aceptaran, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eres chiquito, porque tu mínimo a lo mejor son primero 1,000 cajas, que no eres nada interesante para nadie cuando son empresas grandotas, pero mexicanas. Esa fue una gran decepción. Dijimos, hijo, es que ¿para dónde? Porque tú quieres ayudar, porque tú quieres que sea impulsar a tu estado y entonces consumamos aquí productos de aquí, locales y los amigos incluso, ¿no? O sea, conocidos. Es que él tiene un conocido que tiene una fábrica de cartón y velo a ver. Y no es interesante para mí. De repente, pues ya nos cansamos. Dijo, a ver, pues una internacional. Y de ahí en adelante, por eso son grandes. Porque sí. Oye, que sí, yo voy a Cuernavaca, aunque ellos estaban en otro estado. Yo voy. Ahora nos vimos. Oye, pues que ¿cuántas cajas necesitas para tus prototipos? No, pues unas 100, 120. No puedo. Te puedo dar 500. Oye, ¿cómo
¿cómo no las vendes? No, te las tengo que regalar porque fiscalmente no puedo sacar así, ¿no? Te las regalo. Pero además vas a necesitar más para tus pruebas de fabricación y tus procesos. Oye, pero para ir por ellas, no, yo te las traigo. O sea, Esa empresa, ¿cuántas cajas terminó dándoles de saque? o sea, a lo mejor nos regaló la primera parte 1,000, que era una tarima de, Rechazados por empresas nacionales, sí. cobijados por esta empresa internacional que Sí. realmente saber si iban a tener éxito o no. Cuando vio la idea, hubo tintas de que, mira, me parece bien. ¿Cómo que les pichaste la idea? Ni siquiera fue un pitch, porque yo creo que en ese entonces ni siquiera conocíamos el término de pitchar y no teníamos esta estructura de lo que es un buen pitchaje. ¿no? Sí, el deck. No, nada. O sea, de una plática en un café. Mira, este es nuestro producto, esta es la idea, en un dummy, y le vieron potencial, pues va. Entonces, estabas con la cartonera, Ro, con tu socio. En ese momento, eso de pichar y demás, básicamente no existía. Pero ¿cuál era la idea que les expresaste? Asentados ahí los ejecutivos o el área comercial de la cartonera, ¿qué les dijiste? Si eran en el área comercial y les enseñamos el prototipo, les explicamos que era un facilitador de encendido para la carnita asada, que es ahí donde se enganchan todos, porque ahí pues, a todo el mundo le gusta la carne asada. Y ahí es donde le vieron potencial y dijeron, bueno, pues vamos para adelante, no hay cliente chico y vamos. Y ahí te das cuenta que las grandes empresas tienen su departamento de desarrollo de proveedores. Ese es algo súper valioso. Incluso nosotros le aprendimos a eso, porque hoy en día un emprendedor gusta en hacerse diferente a algo, pues no va a haber una máquina que haga su idea, no va a haber un envase que haga su idea. Innovas en algún proceso de innovador, va a haber algo que no hay en la industria para resolverlo, en alguna parte del proceso. Entonces, desarrolla tu proveedor. Claro. Ayúdale. Entonces, justo eso es lo que hicieron con nosotros. Y también le sucedió algo similar con el pegamento. Con el pegamento igual, o sea, necesitábamos un pegamento grado alimenticio que cure en segundos porque además nuestro proceso era manual. No iba a haber una máquina que estuviera ahí deteniendo pieza con cartón, era manual. Esa era nuestra necesidad. Entonces, conjuntar estas 4 características de un pegamento, dice, pues mira, porque clásico que es como cuando tú traes una idea de hacer una brocha, a lo mejor para pintar tu casa, pero es de un rincón especial y entonces se te ocurre que por ahí viste una brocha que dices, pero si pego 2 brochas, entonces a un palito lo alcanzo y llegas al Home Depot y, oiga, tiene una extensión de un jalador para una vara más larga y siempre te preguntan, ¿para qué la necesita? Y explicarle, porque mira que hay un rinconcito en mi casa. O sea, no le explicas. Dices, tú dime si tienes una extensión de madera larga como un palo de escoba, pero el doble. Y ya no. Y así me ha pasado con muchos. Es lo mismo. Seguramente en la industria no existe. Ayúdales a que te ayuden. Y en el caso del pegamento fue igual. Mira, nunca he manejado esto. Nunca he pegado así como cartón con cartón. Sabemos que tenemos un pegamento. Pero a ver, ¿cuántas barras necesitas? No, pues 100. Dice, no, pues te voy a mandar 200 para que hagas pruebas y de diferente tiempo de curado, etcétera. Y además, ¿cómo lo estás aplicando? ¿Con qué pistola? Mi pistola teníamos. O sea, no, pues ¿cuál me recomiendas? No, pues esta y esta. Te mando estos 3 modelos y la que te guste, ya después te mando las demás. Todo muestras, sin costo. Entonces es lo que decimos, a ver, muchas veces el emprendedor dice, no, es que no tengo el capital para empezar. No, pues escoge tus nos y empieza desde arriba, desde el proveedor más importante, o aunque esté pues ya con la comunicación, mándale un correo y me dedico a esto y esto, mándame muestras. Las empresas grandes están acostumbradas a dar muestras. Algo que dices muy importante es algo que yo valido
Y así como no hay cliente pequeño, también las grandes compañías o grandes mentores no son inalcanzables. O sea, están al alcance de un correo electrónico. Sí. O inclusive te sorprendería que alguien cercano a ti los conoce. O Sí. ya sabes que hay esta teoría de que solo te separan 7 personas de la persona más loca que te gustaría conocer. Así es. Y en el emprendimiento es así, es atreverte a mandar un correo o a levantar el teléfono. Lo dijiste, es atreverte. Tú sabes que nosotros hacíamos en una parte de mi vida, tú fuiste parte de ellos, hacíamos festivales gastronómicos. Y cómo conseguimos a los chefs, no solo algunos con la ayuda de nuestro querido amigo Memo Ríos, porque él con la escuela de gastronomía a los profesores tenía alcance a ellos. Pero, por ejemplo, la vez que trajimos a Ferran Adrià a Cancún, pues yo le llamé, o sea, encontré un libro de gastronomía española y ahí venía el teléfono del bully y llamé. Oye, esa no me la sabía. Brincándome aquí. Quise aferrar, Adrián. Yo quiero que sepas que a este güey lo estudié incluso en el IPADE, que tuve el privilegio de estudiar su caso del bully. Lo trajiste a México. Sí, aquí a Cancún. Vamos a hacer ese ejercicio rápido. Porque uno de tus emprendimientos es un festival llamado Food and Wine, que también no sé si es una marca creada en México o también la trajeron, la licenciaron. Ni siquiera nos preocupa. Sabíamos que existía en otros países. Exactamente el mismo branding. Food and Wine. No, es nada más el nombre. Okay. Y cuando alguien de repente investigó, dice, ¿sabes qué? No lo puedes hacer porque ya lo registró American Express. Pero por otro lado también investigamos y dijimos, no, pues resulta con la revista Food and Wine, dijeron, no, es más, ni se puede registrar. Pero además no lo registren porque entonces no vas a ayudar a la industria. Que esto se haga más grande y si lo están haciendo en México, qué padre. Qué padre. Tú fuiste en algún momento parte de ello y viste toda la parte de la organización y el esfuerzo de traer a los chefs y a los sommeliers, todo esto, porque aparte Memo era muy fuerte en la parte de chefs. Aun cuando su escuela tenía una materia de sommelier, yo estaba en la parte de los sommeliers y yo tenía el contacto con los sommeliers y fue cuando se unió y se hizo más poderoso el festival. Para generar contexto, Food and Wine, festival que se organizó en su momento, no me acuerdo cuántas ediciones, pero básicamente era traer a los mejores chefs del mundo para que interactuaran con restaurantes locales, chefs locales, hiciera ahí un maridaje, vino, gastronomía local, etcétera. Y bueno, fast forward, ¿cómo se te ocurre traer a Ferran Adrià? ¿Cómo llega el libro a tus manos? El libro llegó en Club de Precios. En Costco llegué, vi el libro de cocina española, Canta la cocina, y veo un mapa de los mejores restaurantes españoles y viene ahí el mapa, la dirección y el teléfono. Y hablé. Muchos de estos chefs traen agentes como artistas. Pues hablan restaurante. Como hacer una reservación. Oye, se encuentra a Ferran. Me dice, no, ahorita no está, pero está su hermano. Y yo sin saber, resulta que su hermano también es parte muy importante. Era la parte creativa. Ferran es la parte de que da a la cara de la sociedad y es la parte... Es el rockstar. Pero Albert, sin saber, bueno, corte A, viene a México. Perdón, no quiero que te adelante. Terminas hablando con él, te vuelves a comunicar. No, siempre fue a partir de su asistente. Dije, oye, ya le dije que sí. Pero volviste a insistir. Sí, dice, él llegará en unos 15 días, habla. Y sí, hablé en 15 días. Y dice, sí, ya le di tu recado en un festival en Cancún. Y sí, sí le interesa. Nada más que le tengas, pues donde dormir, todas las amenidades que puedan tener. Le interesa mucho México. Y vino. ¿Lo conociste? Lo conocí. Sí. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando lo viste? No, bueno, pues de lo primero la verdad es que le dije a Memo,
oye, ¿qué crees que hablé al bully? Y dice, pues qué bueno que lo que pudiste, ¿cómo le hiciste? No, pues ya le platiqué. Él no, sí lo había podido traer, pero no coincidían agendas, no coincidían muchas cosas. O sea, yo lo conocí por él, o sea, lo oí mencionar por él. Pues qué padre. Uy, qué buena onda. Y ya. Entonces, escoge tus nos. Es algo que también les digo a los chavos, escoge tus nos. Si a ti te interesa el fútbol y quieres hacer un día, un evento de fútbol, o sea, ¿quién llamarías? Vuélate. ¿Qué quieres decir cuando mencionas escoge tus no? Eso precisamente. Si yo quiero hacer un evento de fútbol y quiero que venga a firmar autógrafos Messi, pues búscalo. Y te dice que no, pues te dijo que no, pero te dijo que no, Messi. Claro. O sea, y de ahí para abajo, o sea, el que te diga que no, una persona así tan importante y el top de top, eso es muy valioso. Pero ya te atreviste, o sea, ¿me explico? Escoge tus nos. En el emprendimiento es una gran lección que me estás dando y quien quiera o quien sea más bien, que nos quiera interpretar de la misma manera que nos esté escuchando, es parte del juego. El no es parte del juego. Y no tanto el que te expones, sino también aprender a decir que no. Ajá. Porque muchas veces tienes que no perder el foco y limitarte y ser disciplinado con tu propio emprendimiento y no andar ahí como malabarista. Regresando a este encendido fácil, este emprendimiento que hiciste con tu cofundador o socio, pues no levantaron capital. O sea, si en su momento ni siquiera sabían que estaban pichando, ¿no? Ni a lo mejor tenían deck y todo esto que está de moda, tampoco levantaron dinero. ¿Qué hicieron para seguir operando la compañía o cuando ya lograron un contrato comercial? Pues ya tienes órdenes de compra, o sea, ya ahí es donde te das cuenta que empieza el potencial. Tienes órdenes de compra. Me acuerdo que para entrar a una cadena de autoservicio, estando ya con un convenio con tienda de conveniencia, desde ahí empieza el aprendizaje. Los canales, una es conveniencia, unos autoservicios, tienda especializada. Le vendemos a esta tienda de conveniencia. Sí, tráeme un ticket. O sea, no una foto, no tú con la foto ahí con tu producto en la anaquel, porque todo el mundo lo puede hacer, ¿no? A la mejor es amigo de la tienda y mira, ya está aquí mi producto. No, tráeme un ticket. Pues obvio, en el ticket ya viene fecha, número de producto, tiene todo. Él era para ver si sí es cierto que teníamos ya y que el producto ya estaba catalogado en conveniencia. O sea, ok, sí es cierto. Entonces, salir a comercializar al final les permitió financiarse. Sí. Te decía, creo que en una ocasión, hace unos minutos, fuera del aire, si revelábamos el nombre de la marca o no, o lo dejábamos a nivel misterio, que la gente investigara y que la gente supiera cuál es esta marca muy reconocida, que cumplió 7 años en el mercado, que está por todos lados, que es de encendido muy fácil para tu parrillada o para tu asado. ¿Qué dices, Ru? ¿Lo dejamos a la incógnita? Te voy a decir por qué. Porque para nosotros va a ser un gran termómetro. Porque aparentemente y por el cariño y porque me conoces, decimos que es muy reconocida. Pero muchas veces nos hemos topado con estados y los estados de la República, me refiero, o lugares donde ni siquiera, pero no tienen ni idea. Entonces está padre ver, tener este termómetro de cómo es que están, qué tan reconocida o no es. Hacemos así. Pero aunque les eche yo fanfarrias y porras, la verdad es que sí es una marca que ha logrado muchas cosas importantes. ¿Cómo describes el impulso que te hace continuar a pesar de las adversidades? Eso, tienes que cada oscuridad es el mejor aliciente para volver a prender la luz. Y cada vez vas agarrando más fuerza y cada vez vas agarrando más fuerza y si tienes que verlo por el lado de capitalizarlo. Porque si te tiras a
a que fue un fracaso, a que fue, no, ya no lo voy a hacer, es que está muy complicado, está muy difícil. Pues eso es el emprendedurismo. Y no es para todos. De acuerdo. O sea, tú tienes que demostrarte que es para ti. Me gusta el capitalizar tus fracasos. Siempre una enseñanza, siempre algo de lo que puedes estar agradecido. Vamos a ir cerrando la conversación que ha sido muy rica, hablando de asados y de parrillada. Y con preguntas rápidas de cierre, Ro. Eres sommelier y mezcalier. Así es. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues justo por eso, cuando mis primos diseñadores decían, lo importante es que te especialices en algo, pero además cuando lo alineas con tu pasión, mi familia me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué haces? Tú estudiaste diseño, ¿qué haces en una escuela de sommeliers? ¿Qué haces estudiando para chef? Y eso, digo, pues porque me gusta, porque me apasiona. Y además hay una gran oportunidad donde el vino requiere de diseño, pues hay etiquetas, hay cajas, hay promoción, hay páginas, hay visibility, en todo. Lo necesita, pero además en una industria que en ese entonces estaba en pañales, ahorita ya va avanzando orgullosamente bien el vino mexicano, increíble. Y luego de esa misma asociación te van invitando a especialidad y sabes que también puede ser lo mismo, pero con el mezcal, catador profesional de mezcal, y vas y sabes que hay muy poco, a lo mejor hay muchas etiquetas y muchos mezcales, pero libros de mezcal, catálogos de mezcal, fotografías de mezcal, infografía de mezcal, sí hay, pero no con una calidad presumible, ¿no? ¿Cuál es tu maridaje favorito? Es que son muchos. La comida callejera, que es de la más variada y de las más ricas muchas veces. ¿Con vino o con mezcal? Con mezcal, porque finalmente es como el mezcal es como más barco en ese aspecto, ¿no? Puede ser hasta, tomado en cualquier recipiente, el vasito que sea. Y el vino sí requiere ciertas características de servicio, que no vas a llegar a una taquería claro que lo puedes hacer llegar, pero como que no checa, ¿no? Se llega a una taquería a los tacos de lengua de Don Pepe, afuera de la Wii con tu copa de vino, aunque sabes que puede maridar. Pero claro que lo puedes hacer, o sea, lo puedes hacer. Por ahí no me acuerdo dónde lo escuché y me decían, ¿cuál es el mejor vino? Pues el que a ti te gusta. Yo difiero un poco de eso porque cuando conoces lo que hay atrás de cada copa de vino, todo el esfuerzo que hay, tendrían que estar todas las bodegas en la misma condición y como en todo hay calidades. Es como decía, no, pues ¿cuál coche es el que te gusta? No, pues el que manejo. No, bueno, se me hace una posición como decir, lo mismo te diría, no, pues es para el que te alcanza. Y no es que tenga que ver el precio de un vino caro para que sea muy buen vino. No, es el trabajo que hay atrás de una copa, su proceso, cuántos racimos se usaron para hacer ese vino, lo cual lo hace más costoso y mejor. Entonces, si hablamos de mejor, pues no es precisamente el que te gusta. O sea, y tiene mucho que ver incluso con nuestro producto. Nuestro producto es costoso porque tiene una buena selección de carbón, porque tiene una buena selección de maderas, porque la caja es resistente, porque tiene muchas prestaciones y más allá de la funcionalidad. Entonces, esa es también algo que les va a servir a los emprendedores en hacer consciente de tu producto, si es caro o costoso. Es bien diferente. Es costoso es porque, pues sí, los insumos cuesta más, pero también te va a dar mejores prestaciones y ahí cumple. Pero si es costoso y no cumple, no tiene calidad, entonces se vuelve caro. Ahí es cuando, claro, está caro porque no se rompió, no duró, no.
no funcionó, entonces es caro. Ahorita me hiciste recordar, no sé si has escuchado hablar de Blue Ocean Strategy, la estrategia del océano azul, que son los cuates de Harvard que escribieron un libro que mencionan justamente que busques innovar o emprender con esta metodología o con este ángulo del océano azul, a diferencia del océano rojo, en donde es una carnicería, en donde hay guerra de precios, en donde todo el mundo está peleando los clientes, en donde a ver quién lo da más barato y yo lo doy más barato y sacrificas calidad y un desmadre. Cuando ponen un ejemplo en el libro, justamente en la industria del entretenimiento, ¿no? Los circos y el Circo del Sol, Cirque du Soleil, Claro, en donde no es barato ir al Cirque du Soleil, así es. pero lo que tú recibes ahí, la calidad del servicio, el espectáculo, los La artistas, sensibilidad. ellos crean este océano azul y les permite poner las reglas del juego, porque incluso ya ni siquiera son un circo, ya es como una obra teatral hecha circo. Sí. Entonces ahí es muy interesante porque tú pones tus propios precios, tú pones tus propias reglas, empiezas justamente a... Seleccionas incluso a tu público. Correcto, ¿no? A darte tu taco en el tipo de clientes que quieres tener. Que te vea, que te valore. Igual nosotros con el producto siempre le apostamos a eso. Oye, que tu carbón es muy caro. Pues sí, pero entonces quieres tener una experiencia y tener una convivencia mejor para no perder horas prendiendo el carbón y mejor le hacerle que es a tu familia. Tú decide, ¿quieres una experiencia o quieres comer por comer? Si tuvieras uno de los siguientes superpoderes, ¿cuál escogerías? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Porque yo creo que te da posibilidades de alcanzar, o sea, con la invisibilidad también, pero ¿de qué sirve si no te ven? Entonces podrías tener un nivel más alto de trascendencia si te reconocen para estar ahí. ¿Dónde estás parado ahora? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? En una pausa bien interesante, porque creo que ahorita es un momento en donde estoy parado y tengo diferentes caminos y todos los caminos que ahorita estoy escogiendo me van a llevar a algo que me gusta, que sé que lo voy a disfrutar mucho, que sé que me va a generar mejores condiciones económicas, mejores condiciones emocionales, que van a seguir con este manejo de la inteligencia emocional para reforzar ciertas cosas. En este mismo momento está reforzando y me siento muy bien. O sea, me siento muy bien a pesar de todas estas adversidades del emprendedurismo que te da. Y creo que esa es la fortaleza que necesitas para ver más allá de la tormenta y saber que solo tú puedes hacer que esa tormenta se convierta en un día más soleado. ¿Qué es realmente esencial en tu vida y no negociable? La familia y los amigos. ¿Cuál es tu prioridad en 2024? No fallar a la familia y a los amigos, que también es una parte del sacrificio cuando es emprendedurismo. Creo que mi reto ahora es equilibrar, dar mucho espacio también a la familia, mucho espacio a los amigos. Y ese es el reto, que puedas hacer un emprendedurismo donde involucre, creo que por eso también nació este producto, donde involucre esta convivencia, porque además es la única que nos puede rescatar de las condiciones que está viviendo el país, de que va a combatir el resentimiento social que hay, que va a combatir al tema de la inseguridad, por ejemplo, a través de proyectos que tengan que ver con cocina, con arte, con música, directamente con los sentidos y impactar en los niños esta sensibilidad. Podremos tener un episodio exclusivamente de eso, al ACD. Ojalá que a mí me gusta decir que yo emprendo con propósito, con intención. Y suena muy cursi o muy romántico, pero realmente creo que hace mucha falta emprendimientos con propósito que aporten a la comunidad, que aporten a un bienestar.
emocional, espiritual, social, que sea una fábrica de buenas noticias. Así es. Y emprendimientos como los que me consta que has tenido tú, incluido el último, siempre están pensando en esa comunidad, en generar emociones positivas y que le hace muy bien al país y le hace muy bien a la gente. Entonces, está chingoncísimo, mi Ro. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Rodrigo Cárdenas. Eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. ¿Quieres dar algún dato de contacto o redes sociales? Pues mi contacto, rodrigo@experienciagourmet.com. Ahí pueden con mucho gusto escribirme. No estoy ahorita muy en el tema de las redes, no porque no quiera, sé la capacidad que tiene, pero no lo he querido hacer como nomás por tener. Sí creo que hoy en día hay la responsabilidad de tener algo muy mejor estructurado para dar buen contenido. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? Cocinen y coman y disfruten de lo que nos ofrece la tierra. ¿Quieres decir algo más? Diseñen más, todos diseñamos nuestro día, todos diseñamos una agenda, todos diseñen más, porque esos son los grandes alimentos de la vida. Buenísimo. Bien, mi Ro. Gracias a todos. Hasta el siguiente episodio. Gracias. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo, regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito, Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com. Déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.